Bueno, hoy la Administración de Seguridad Social Nacional empezó a pagar la segunda etapa del ingreso familiar de emergencia, aproximadamente 9 millones de personas en todo el país. Vamos a hablar de este y otros temas con la directora de ANSES a nivel nacional, Fernanda Raberta. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Daniela? Bien, muchísimas gracias por atendernos. Tenemos una gran cantidad de consultas en relación, aunque es la segunda etapa. Muchas personas se preguntan qué va a pasar con aquellos que cobraban a través de correo argentino y que van a tener, digamos, que acceder a una cuenta bancaria de manera gratuita. ¿Cómo se les va a notificar? ¿Y qué va a pasar con esa cuenta una vez que el IFE ya no se abone? Claro. Bueno, primero contarles que hoy con el número 0 de la terminación de documentos de aquellos titulares de asignación universal va a comenzar el cronograma de este segundo pago de IFE que, como vos contabas, alcanza a casi 9 millones de argentinos y argentinas y puntualmente vecinos de la provincia de Mendoza a más de 330.000 personas. Esta es una decisión muy importante porque, como ustedes saben, el presidente de la Nación ha tomado la decisión de acompañarnos no solo en términos de cuidados de salud, sino también en términos económicos, y para aquellas familias que no tienen ningún tipo de ingreso propone esta posibilidad de acceder a 10.000 pesos, en este caso la segunda cuota de estos 10.000 pesos para las familias argentinas. Así que primero decir que es muy importante este día porque hoy es el día con que se comienza a pagar este segundo desembolso a partir del número 0, que como vos contabas, cuando terminemos con la asignación universal y aquellos vecinos y vecinas de la provincia que tengan CBU van a entrar en una segunda cronograma que termina cuando termina el número 9 de la asignación universal, empieza el de CBU, y como vos contabas, aquellos vecinos que no tienen cuenta bancaria van a tener la posibilidad no solo de retirar en el banco los 10.000 pesos, sino también de haber iniciado su trámite bancario para quedar bancarizados con una cuenta, con un CBU. Y esto es muy importante porque la verdad es que no hemos detectado una importante cantidad de personas que al no estar bancarizadas después incluso se les complica para poder acceder a otros derechos o incluso con prestaciones nuevas que se puedan ir planteando. Ya tener un CBU es importante para poder acceder a esos nuevos derechos. Así que vamos a terminar este cronograma. Una vez que paguemos la terminación de documento de la asignación universal, comenzaremos con quienes sí tienen CBU, tal vez incluso quienes tengan cuenta bancaria pero que habían elegido el correo como forma de pago, y cuando terminemos con toda esa población que ya tiene el CBU, arrancaremos con quienes nunca han tenido una cuenta en el banco. De las 15 oficinas que hay en Mendoza, solo 6 están habilitadas para atención al público con un turno previo. A nivel nacional también están consultando lo mismo muchas personas porque bueno, hay algunos trámites que se ven dificultados de realizar ante la no atención presencial en la mayoría de las oficinas de ANSES. ¿Cuándo se va a atender al público? Usted lo declaró de una actividad esencial, justamente la de los trabajadores de ANSES. Sí, justamente, bueno, lo primero que hay que decir que los trabajadores y las trabajadoras de ANSES, a quien obviamente reconozco lo importante de su tarea, no solo porque la hemos declarado esencial, sino por la importancia que tienen los trámites que ellos realizan, están trabajando, algunos de manera remota en su casa, quienes son población de riesgo y están licenciados en relación a la pandemia, pero en su gran mayoría están trabajando dentro de las oficinas. Y lo que hemos hecho fue ir abriendo las oficinas y las UDAI para la atención al público en la medida que hemos tenido las garantías necesarias para poder abrir sin ningún tipo de miedo y de riesgo en materia de salud. Por eso estamos hoy, de hecho, estamos colocando las mamparas en las oficinas que faltaban para que ningún trabajador esté en riesgo, pero además para que nadie, que por más de que sabemos que ahí en la provincia está controlado el tema, pero nunca, digamos, podemos relajarnos, como dice el presidente, hay que estar siempre alertas para poder evitar cualquier tipo de contagio. Por lo tanto, también queremos cuidar a quienes entren a las oficinas a hacer sus trámites. Así que en este momento estamos en la mitad de las oficinas ciudades están abiertas en la atención al público de manera turnado, como se hace en el banco y como en otras instituciones, y rápidamente a partir de hoy vamos a ir abriendo el resto porque ya hoy terminaron de llegar las mamparas más las máscaras, más los barbijos caseros y los barbijos
que tienen cada uno de los trabajadores, más la lavandina en la puerta, el alcohol en gel, todas estas herramientas están puestas a disposición no solo del cuidado de los trabajadores del organismo, sino también de quienes vienen a tramitar sus prestaciones. De acuerdo a sus cálculos, entonces, en los próximos días ya van a estar habilitadas todas las oficinas de ANSES para la atención presencial. Sí, claro. Por supuesto vamos a arrancar con un sistema turnado. De hecho, hoy se están returnando aquellos que perdieron el turno producto de la cuarentena, así que vamos a arrancar con los que ya tenían un turno para volver a darles fecha, y en estos días estamos poniendo en funcionamiento la totalidad de la estructura del organismo de ANSES en la provincia para que puedan los vecinos y las vecinas acercarse, no solo a hacer trámites, a veces es a sacarse alguna duda, alguna inquietud en relación a tal vez si ya están en condiciones de jubilarse, o tal vez si tienen, o incluso inscribir un niño, un nacimiento. Bueno, para todas estas cosas tiene que estar el organismo abierto, así que estamos súper contentos de poder ya tener 5 o 6 oficinas abiertas y rápidamente poner en funcionamiento el resto a partir del día de hoy con la llegada de las mamparas. Ahora le voy a hablar sobre las jubilaciones, este aumento del 6,12% que rige a partir de este mes y una polémica que hay en torno a la suspensión de la movilidad jubilatoria que se aplicaba antes. De hecho, hay una presentación de la Defensoría del Pueblo en base a lo que dicen algunos jubilados que no cobran la mínima y que dicen estar perdiendo respecto de lo que se les podría haber pagado con la movilidad jubilatoria. ¿Qué piensa hacer el gobierno con el aumento de los jubilados? Bueno, en principio contarles que el último aumento tuvo que ver con que más del 80% de los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas argentinas puedan acceder a la posibilidad de ganarle a la inflación. Esto para nosotros no es menor, vale decir que cada uno con su haber puede comprar lo mismo que podía comprar antes. Y esto es sumamente importante por la cantidad, por la magnitud de personas a las que asistimos a través del organismo. Ustedes piensen que estamos hablando de más de 7 millones de pensionados y jubilados que reciben estos aumentos que, como vos planteás, esta discusión que incluso tiene un lugar, un ámbito, que es la Comisión Bicameral en el Congreso de la Nación, donde diputados y senadores de distintas fuerzas políticas, de todas las fuerzas políticas, están allí elaborando la mejor fórmula posible. Por supuesto, es muy difícil generar una fórmula en este contexto en donde las variables macroeconómicas, los indicadores económicos son muy complejos para poder prever, porque estamos viviendo una pandemia que está haciendo que económicamente también haya resultados muy nocivos. Ustedes saben que la recaudación, la cuestión impositiva, lo tributario, todo está patas para arriba. Por lo tanto, es enorme el desafío de lograr construir una fórmula que nos permita planificar en el tiempo el aumento de los jubilados, y por supuesto para eso hay que tener más precisión y tenemos que ir viendo en esa comisión bicameral cómo construir un consenso con las distintas fuerzas políticas para poder ir aplicando una fórmula nueva. Que de acuerdo a su criterio, ¿en qué debería basarse? ¿La inflación, por ejemplo, debería ser tomada en cuenta como se ha hecho previamente? Sí, por supuesto la inflación es una variable y después tenemos que lograr ir viendo cómo desacoplamos un nivel de desigualdad. Yo digo que el presidente de la Nación manifiesta que la pandemia ha puesto de relieve el grado de desigualdad en la que vivimos los argentinos y las argentinas. Bueno, tenemos una oportunidad, la desigualdad que existe entre quienes acceden a la mínima y quienes acceden a la máxima de las jubilaciones es muy importante, así que tendremos que ir viendo cómo construir una fórmula que nos permita en el camino hasta llegar a esa fórmula ir generando menor grado de desigualdad. Y esta es una tarea importante y esto es lo que tenemos por delante, no solo para obtener una fórmula que permita planificar un aumento que genere un haber digno para los jubilados y jubiladas, sino también ir poniendo en discusión esta suerte de desigualdad en donde argentinos y argentinas no pueden ni siquiera lavarse las manos porque les falta el agua potable y otros argentinos tengan tanto. Bueno, este nivel de desigualdad, de precariedad de una enorme población, de hecho, iniciar hoy el pago de 9 millones de ingresos familiares por emergencia es una excelente noticia porque quiere decir que hay un gobierno que nos cuida a todos y a todas,
pero también es una noticia muy importante en términos de cómo hay 9 millones de argentinos y argentinas que no tienen un ingreso estable, que no tienen un ingreso registrado. Bueno, todas estas cuestiones tenemos la oportunidad de ponerlas en discusión en esta pandemia y, por supuesto, salir de este momento de pandemia y construir un tiempo nuevo de pospandemia requiere de ir analizando cada una de estas cuestiones de desigualdad para construir una Argentina más justa. Y por último, esas personas que ustedes han detectado que estaban fuera del sistema, que no tenían, digamos, ninguna ayuda por parte del Estado, ¿van a seguir recibiendo un ingreso familiar de emergencia o con otro nombre, digamos, algún tipo de aporte de la Seguridad Social? Bueno, estamos evaluando el gobierno del presidente de la Nación, Alberto Fernández, es un gobierno que integra miradas entre los distintos ministerios, incluso entre las distintas jurisdicciones, gobernadores, intendentes y, por supuesto, el presidente, como así también ministros de distintas carteras como Economía, Trabajo, Producción y, por supuesto, nuestro organismo. Estamos tratando de encontrar una forma de salir de este grado de desigualdad y de este tiempo de emergencia sanitaria, esta crisis humanitaria que trasciende la Argentina, pudiendo haber también construido una articulación y una unidad en la concepción de cómo tenemos que salir para adelante. Así que seguramente en toda esa posibilidad que nos hemos propuesto de compartir formas de pensar, propuestas, intereses, desafíos, vamos a seguir encontrando prestaciones nuevas para acercar a nuestras familias, acercar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas para poder acompañarlos en el tiempo en que se viene. María Fernanda Raberta, muchísimas gracias. No, gracias a vos por la comunicación y bueno, un abrazo a todos, un abrazo virtual hasta que podamos volver a darnos ese abrazo a todos los vecinos y vecinas de Mendoza. Gracias. Muy amable por atendernos. Bueno, y para resaltar esto que nos decía recién la directora de ANSES a nivel nacional, próximamente, dicen los próximos días, van a habilitar todas las oficinas de ANSES aquí en Mendoza. Son 15 en total actualmente, con turno previo, de manera presencial están atendiendo 6, una situación que se da en todo el país. Lo cierto es que están colocando las mamparas y tomando todas las medidas para que este trabajo, que ha sido ya declarado esencial, funcione para que muchas personas puedan tramitar su jubilación. Aproximadamente 100.000 personas en este periodo de cuarentena han querido iniciar trámites de jubilaciones y pensiones y no lo han podido hacer porque son trámites que no estaban habilitados a realizarse a raíz justamente de la situación de pandemia.